Día 169. Entonces, el día 10 del mes de Tebet, durante el noveno año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor fue con todo su ejército para atacar a Jerusalén. Rodeó la ciudad y construyó rampas para atacarla mejor, y permaneció alrededor de la ciudad hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Para el día 9 del mes de Tamuz de ese año ya no había en Jerusalén nada que comer. Por eso el rey Sedequías y sus soldados hicieron una abertura en la muralla que rodeaba la ciudad, pasaron por la entrada que estaba entre las dos murallas junto a los jardines del rey y esa noche escaparon por el camino del valle de Jordán. Mientras tanto, los soldados de Babilonia seguían rodeando la ciudad. Pero luego los soldados de Babilonia persiguieron al rey Sedequías y lo alcanzaron en la llanura de Jericó. Todo el ejército de Sedequías lo abandonó y huyó. Los babilonios atraparon a Sedequías y lo llevaron a Ribla ante el rey de Babilonia. Como castigo, el rey hizo que mataran a los hijos de Sedequías en su presencia y luego ordenó que le sacaran los ojos y los sujetaran con cadenas para llevarlo a Babilonia. Nebuzaradán, comandante de la guardia personal del rey y general del ejército de Babilonia, llegó a Jerusalén el día 7 del mes de Ab, del año 19 del reinado de Nabucodonosor. Nebuzaradán incendió el templo de Jerusalén, el palacio del rey y las casas de la ciudad, en especial las de los líderes más importantes. Luego los soldados babilonios derribaron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán se llevó a Babilonia a los judíos que habían quedado en Jerusalén, incluyendo a los que habían unido al rey, a los que se habían unido al rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a los judíos más pobres para que cultivaran los viñedos y los campos. Los babilonios se llevaron todo el bronce que encontraron, el de las columnas del frente del templo, las bases de los recipientes, el gran tanque de agua, las vasijas, las palas, las tijeras, los cucharones y demás utensilios que se usaban en el templo. Nebuzaradán se llevó además objetos de oro y plata como hornillos y tazones. No fue posible calcular el peso del bronce de las dos columnas, ni del enorme tanque para el agua, ni de las bases que el rey Salomón había mandado hacer para el templo. Las dos columnas eran iguales y cada una medía más de 8 metros de altura. La parte superior de cada columna tenía un adorno de bronce que medía más de 2 metros, con una hilera de figuras de bronce en forma de manzana. Además, Nebuzaradán apresó a Seraías, jefe de los sacerdotes, a Sofonías, sacerdote que le seguía en importancia, y a los 3 encargados de la vigilancia del templo. Apresó también a uno de los capitanes del ejército, a 5 de los ayudantes personales del rey, al oficial encargado de reunir a los soldados y a 60 líderes del pueblo. Todos ellos estaban en Jerusalén, pero Nabuzaradán se los llevó a Ribla, en el territorio de Hamat, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, ordenó que los mataran. De esta manera, casi todo el pueblo de Judá fue sacado de su país. Nabucodonosor eligió a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safam, para que fuera el gobernador de la gente que había dejado en Judá. Cuando los jefes del ejército de Judá y sus hombres se enteraron de esto, fueron a ver a Gedalías en Mizpah. Entre ellos estaba Ismael, hijo de Netanías, Oahán, hijo de Careá, Seraías, hijo de Tamulet, de Netofá, y Jaazanías, hijo de un hombre de Macá. Gedalías les juró que si se quedaban en el país y servían al rey de Babilonia les iría bien y que no tendrían por qué temer a los oficiales de Babilonia. Pero también Gedalías cumplió
Pero cuando Gedalías cumplió 7 meses como gobernador, Ismael, que era descendiente de los reyes de Judá, llegó a Mizpa con 10 hombres y lo mató, y mató también a los judíos y a los babilonios que lo apoyaban. Entonces toda la gente, desde el más joven hasta el más viejo, y los oficiales del ejército huyeron a Egipto, pues tenían miedo de los babilonios. Joaquín tenía ya 37 años viviendo en Babilonia cuando Evil Merodach comenzó a reinar sobre ese país. El día 27 del mes de Adar de ese año, Evil Merodach sacó de la cárcel a Joaquín. Lo trató bien y le dio un lugar de importancia entre los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Así que Joaquín dejó de usar su ropa de prisionero y el resto de su vida comió con el rey. Además, todos los días recibía dinero para sus gastos personales. Primero de Crónicas, capítulo 1. Los descendientes de Dan son Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jerez, Enoc, Matusalem, Lamec, Noé. Los descendientes de Noé son Sem, Cam, Jafet. Jafet tuvo 7 hijos: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás. Gomer tuvo 3 hijos: Askenaz, Rifat, Togarma. Javán tuvo 4 hijos: Elisá, Tarsis, Kitim, Rodanim. Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Fut, Canán. Cus tuvo 6 hijos: Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá, Nimrod. Nimrod llegó a ser muy poderoso en toda la tierra. Ramá tuvo 2 hijos: Seba, Dedán. Estos son los pueblos que descienden de Misraim: los ludeos, los anameos, los lebaitas, los naftuitas, los patruseos, los casluitas y los caftoritas. Los filisteos descienden de los caftoritas. Canaán tuvo 2 hijos: Sidón, Et. Estos son los pueblos que descienden de Canaán: los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los amateos. Sem, el primer hijo de Noé, tuvo 5 hijos: Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. Aram tuvo 4 hijos: Uz, Ul, Mas, Geter. Arfaxad tuvo un hijo: Selah. Selah tuvo un hijo: Eber. Eber tuvo 2 hijos: Peleg, Joctán. En los días cuando Peleg vivía, la gente se dividió. Entonces se formaron muchas tribus y pueblos. Joctán tuvo 13 hijos: Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gerá, Adoram, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Abilá, Jobad. Los descendientes de Sem hasta Abraham son los siguientes: Asfaxad, Selah, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Terá, Abraham. A este Abraham Dios le puso por nombre Abraham. Abraham tuvo 2 hijos: Isaac, Ismael. Después Abraham se casó con Keturá y tuvo 6 hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sebuá. Joksán tuvo 2 hijos: Seba, Dedán. Madián tuvo 5 hijos: Efá, Efer, Anoc, Abidá, Eldaa. Ismael tuvo 12 hijos: Nebaiot, Kedar, Abel,
Mitsam, Misma, Duma, Masá, Hadad, Temá, Getur, Nafis, Kedma. Isaac, el otro hijo de Abraham, tuvo dos hijos, Esaú, Jacob. Esaú tuvo 12 hijos, Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam, Coré, Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Eser, Disán. Elifaz tuvo 7 hijos, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timná, Amalek. Reuel tuvo 4 hijos, Naat, Serach, Samá, Misá. Lotán tuvo 2 hijos, Ori, Emam. Lotán tuvo una hermana llamada Timná. Sobal tuvo 5 hijos, Albán, Maat, Ebal, Sefo, Onam. Sibón tuvo 2 hijos, Aya, Aná. Aná tuvo un hijo, Disón. Disón tuvo 4 hijos, Entam, Esbán, Iltrán, que eran. Eser tuvo 3 hijos, Bileam, Saabán, Jaacán. Disán tuvo 2 hijos, Uz, Arán. Antes de que hubiera reyes en Israel, los descendientes de Esaú que vivían en Edom tuvieron varios reyes. Cada rey gobernaba hasta el día de su muerte y entonces otro ocupaba su lugar. Esta es la lista de los reyes de Edom. Bela, hijo de Beor, de la ciudad de Dibabá. Jobab, hijo de Será, del pueblo de Bosra. Osam, de la región de Temán. Hadad, hijo de Bedad, de la ciudad de Abit. Samla, del pueblo de Masrecá. Saúl, del pueblo de Rehobot, junto al Éufrates. Baal-Hanán, hijo de Acbor. Hadad, de la ciudad de Pau. La esposa de Hadad de Pau se llamaba Mehetabel y era hija de Matred y nieta de Mesabal. Hadad de Abid derrotó a Madián cuando pelearon en el campo de Moab. Después de que murió, los edomitas tuvieron los siguientes jefes: Tibná, Alba, Getet, o Ilabamá, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mibsar, Magdiel, Hiram. Efesios 1. Queridos hermanos y hermanas de Éfeso, a ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y que siguen creyendo en Jesucristo y viven muy unidos a Él, les envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo porque Dios así lo quiso. Les pido a nuestro Padre Dios y al Señor Jesucristo que los amen mucho y les den su paz. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes del crear al mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor, nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará el plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio, para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes.
Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que lo alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es el mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Me he enterado que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tiene. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo todo lo llena, la iglesia queda completa. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.